a conocer a otra personaje muy particular. Él es un médico chaqueño, se llama Julio Picón. Es especialista en cirugías y endociencia universitaria. El sábado compartió en las redes, en Twitter más precisamente, un relato sobre fantasmas acerca de un paciente que aparentemente no, lo atendieron, pero después se dieron cuenta que no existía. Hay un montón de historias que tiene Julio para contarnos. Esta historia, este hilo de Twitter atravesó el mundo y hasta Rubius, el youtuber muy famoso, se hizo eco de esto. Vamos a conocer a este doctor, a Julio. ¿Cómo le va, Julio? Gracias por la comunicación. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Qué loco lo que ha contado en Twitter. Digo, para los que ahí estábamos viendo, Julio, ¿cómo es la historia? ¿Cómo fue la historia de este paciente que existió, pero nunca volvieron a ver? Claro, yo hice una serie de relatos el sábado, justamente que estaba Halloween. De guardia encima. Y bueno, empezamos a hablar entre el personal y hablábamos sobre situaciones particulares que acontecen en estos ambientes hospitalarios. Claro, así... hay muchas historias, Julio, digo, porque usted dice que justo estaba en la guardia. Digo, en las noches esas de hospital y de guardias eternas, ¿hay muchas historias? Sí, el que vive en un ambiente hospitalario tiene mucho para contar. Son ambientes que están cargados de dolor, de angustia, y evidentemente generan la presencia de algunas energías que en horario nocturno como que se perciben más o que como que se manifiestan más. Claro. Entonces, Julio, ¿usted nos podría contar, hacer un breve relato de lo que pasó con ese paciente? Sí. En realidad yo bajaría las luces. Claro, no fue un relato porque muchas veces por ahí habían tomado algunos portales y pensaron que había sucedido el día 31, pero en realidad es un relato que había sucedido hace ya un poco tiempo atrás. Ajá. En realidad fue así, el paciente ingresa en horario de la madrugada, como cualquier paciente, se lo atiende. Y bueno, justamente fue un paciente que fue atendido y que requirió un estudio complementario y que bueno, que después cuando desaparece, obviamente no guarda ninguna extrañeza para el personal, porque hay pacientes que por ahí se fugan, claro, se van del hospital, claro, o se esconden. Entonces al otro día, cuando se quiso constatar con la cámara de seguridad para ver si no había llevado algo o se había escondido en algún lugar, con extrañeza se notó que no había el paciente, no existía. O sea que ustedes fueron al otro día a ver si el hombre andaba deambulando por el hospital o se había escondido o algo había pasado, y vieron las imágenes de unos médicos atendiendo a la nada. Claro, gesticulando y nada. ¿Y los estudios que le hicieron? Todo velado. ¿Todo velado? Sí. ¡Ay, Julio! Dios mío. Ahora, Julio, ¿cuánta gente lo vio al paciente o cuánta gente trató al paciente? Porque, digo, si era vos solo, capaz estaba medio estresado Julio y lo viste vos solo, pero digo, si es mucha gente, ya constatamos que evidentemente alguien estuvo ahí y no estuvo nunca más después. Claro, no. El paciente ingresa por la guardia, sí. Lo atiende la enfermera, lo registra, sí. lo toma los signos vitales. ¿Qué son luego esos se le ruidos, indica Julio? una placa. ¿Ese ruido? No, menos mal, Julio, porque yo ya estoy sugestionado. Sí, no. Soy muy cagón, Julio. todos nos miramos acá, sentimos ese ruido de puerta, claro, y nos asustamos. No. Yo, mire que dejo el aire y me voy a la mierda. se le toman los signos vitales, se fue a la sala de rayos, Sí. se saca la placa
el paciente tiene que permanecer en la sala de rayos hasta que se constate que realmente la placa salió bien. Claro. Salió bien, claro. Y la técnica va a la sala de revelado para ver si sacó bien la placa, digamos. O sea, La técnica, ella es la que nota o la que percibe, cuando estaba haciendo el revelado, percibe como que alguien le respiraba fuerte, siente miedo. No. Entonces, Y que no salía nada. Entonces, ¿Qué decían al día siguiente? no, ella no vio nada. Ella no vio nada del revelado en ese momento. Ella siente eso, mira hacia la sala porque hay un vidrio, mira y no ve que está el paciente. Entonces sale y mira, busca al paciente y no está. Y esa puerta de esa sala tiene una traba interna. sí. O sea que el paciente no pudo haber salido. Y Y ahí, bueno, obviamente, Perdón, se asusta y sale corriendo. Y más bien. Con lo que recuerdan ustedes, con la patología que manifestaba el paciente cuando se presenta, ¿no pudieron ubicar ningún paciente que haya muerto en el hospital que fuera similar a quien estaba ahí? Para un poco, Tati, te pido. Yo ni loco. No, absolutamente. Es más, por eso lo que le digo, vino corriendo hasta la sala de guardia y nos comenta que el paciente desapareció. Y bueno, ¿cómo que desapareció? Sí, y bueno. Doctor, y el paciente cuando llega a la guardia, la enfermera le da un nombre. Ese nombre, ¿ustedes lo buscaron? Porque por lo general también piden el documento. Claro. ¿Se fijaron a ver si existe ese...? Aparentemente, o sea, nosotros realmente con esto de la dinámica de la pandemia, bueno, estamos atendiendo desde hace 8 meses en diferentes unidades y bueno, yo, por ejemplo, en ese lugar es un hospital que regularmente hago, toda la semana hago guardia, básicamente. O sea, yo no soy médico de ese hospital, Claro. pero sí hago guardia activa todas las semanas. Pero dio Entonces pasó... ¿Dio un nombre? Y no, ¿Un documento? Sí, algo? dio un nombre y bueno, aparentemente esa persona hacía 2 meses atrás que se había desaparecido en el río. O sea, como que se había ahogado. Entonces... ahí fue mucho más tenebroso el tema, digamos. Claro, claro, porque ahí pueden constatar que a lo mejor era un fantasma. Escúcheme, Julio. Alguien que se hizo pasar. Claro, es muy raro igual. Julio, ¿hay alguna otra historia? Porque me empecé a copar. Estoy como los chicos que tengo como miedo, pero a la vez quiero seguir escuchándolo. ¿Viste cuando te cuentan la historia de las luces en el campo y todo eso? Claro, como que cada vez estoy más enroscada las piernas, todo estoy cagada en las patas. Y a la vez quiero otra historia. ¿Se acuerda, Julio, de alguna otra historia o que le hayan contado, que haya pasado? Yo hace muchos años atrás, yo trabajaba ahí en provincia de Buenos Aires. Ajá. Porque viajaba toda la semana viajaba y hacía guardia porque obviamente pagan mejor ahí que acá, digamos. Es una cosa. Entonces, trabajaba en una clínica, en una terapia. Siempre había un enfermero que cuando estaba él de guardia conmigo, siempre alguien fallecía. Y notábamos que antes de fallecer él se acercaba y le musitaba algo, le susurraba algo al oído. Ajá. Y le dejaba un alfiler debajo de la almohada. Bueno, entonces cuando él era bastante extraño porque decía que era una religión africanista y qué sé yo. Entonces le decíamos, ¿qué es ese alfiler, digamos? Y nos decía, no, esto es tomé un alma para mi santo, decía él. Entonces, bueno, extraño, pero después empezó a generar, porque siempre se repetía que siempre había uno que fallecía. Ajá. Empezó a generar eficacias, obviamente, si no es que utilizaba alguna droga escondida o provocaba algún tipo de desenlace él, porque era enfermero de la terapia. Se puso fuerte. Entonces, entonces lo sacaron de ahí. Y a los 2 meses, bueno, renunció y después un día se suicidó. Yo una vez que llegué un fin de semana, me dice, ¿viste que se suicidó Pablo, se llama?
Ah, no, qué sé yo. Justo esa noche fallece un paciente. Sí. Y cuando fallece, la enfermera me llama así desesperada, me dice, venga rápido, mire esto. Y cuando levanta la almohada había un alfiler. No. Claro. Entonces nos quedamos ahí. ¿Quién puso esto acá? Y no, y qué sé yo, y bueno. Después por razones particulares yo dejé de hacer guardia en esa clínica. Claro. Y Me la da clínica pánico, después, Majo. a pesar de Me da pánico. Claro. Sí. Ay, Julio, Dios mío. Bueno, A pesar de que yo seguía así, y bueno, la clínica terminó cerrando porque la terapia cerró, porque los enfermeros no querían hacer más guardia, porque seguían No. viendo que cada vez que fallecía alguien que había un alguien alfiler. fallecía, había un alfiler y no sabían quién colocaba. Ay, o sea, ¿Para qué horror. preguntas Sí. esas cosas vos? Yo no puedo dormir esta No noche. quiero saber más. Julio, tenga a mano su teléfono esta noche porque si no podemos dormir lo vamos a llamar. esta noche estoy de guardia, así que- Guarda con los alfileres, Bueno. Julio. Qué horror. Lo vamos a llamar para ver cómo la viene pasando. Julio, muchas gracias por esta comunicación y gracias por lo que ha subido en las redes que ha sido fabuloso. Un placer conocerlo, Julio, gracias. Gracias, hasta luego. Muy amable. Chicos, un alfiler. Arre, arre. Arre. No es gracioso. Quiero ir a mi casa.